Tov. Seguimos con la mitzvah de Yishuv Haaretz, la mitzvah de habitar en Eretz Israel. Hay diferentes niveles en el cumplimiento de esta mitzvah en lo que se refiere a cada persona en forma particular y en la forma de lo que se refiere al pueblo de Israel como pueblo, como nación. Entonces, primeramente, cada Yehudí que vive en Eretz Israel es socio con todos los demás Yehudim que viven aquí en la mitzvah de Yishuv Haaretz, de habitar en la tierra. El hecho mismo de vivir aquí, de asentarse en esta tierra, ¿sí? Provoca que la persona cumpla esta mitzvah y que la relación del pueblo con la tierra se refuerce y sea más clara. Y si una persona va a vivir a lugares menos habitados, entonces la mitzvah es más fuerte todavía. Si una persona que se va, no sé, a los Yishuvim de Yehuda Beshomron, o se va a vivir al Negev o al Tzafón, sí, como van que vivir en Jerusalén y en Tel Aviv y en los lugares donde viven la mayoría de los Yehudim, también es mitzvah. Pero si uno se va justamente a los lugares donde hay que luchar por ellos, porque no hay muchos Yehudim, entonces la mitzvah es mucho más grande. Y cuando hablamos de Yehuda Beshomron, ¿sí? El habitar en esos denominados asentamientos, a pesar de que ahí también tenemos ciudades importantes, ¿sí? Tenemos Ma'ale Adumim, tenemos Ariel, tenemos Afilu Jerusalén, ¿sí? También es parte de lo que se denomina, ¿sí? En teoría, asentamientos. La mitzvah adquiere también otra característica. Primeramente, como dijimos, que es el hecho de darle más fuerza al shiltón, al gobierno de Israel sobre esos lugares que están en disputa y que nos quieren quitar. Y segundo, también el hecho de provocar desarrollar lugares que están desolados o que hay que darles florecimiento y crecimiento y desarrollo. Entonces, por eso, sí, es muy importante saber de que cuando una persona, Bezrat Hashem, quiera decidir a dónde vivir, entonces, como van, otra vez, en todo Eretz Israel es mitzvah, pero cuando uno va a lugares donde es más necesario que vaya la gente, entonces la mitzvah, por supuesto, es más grande, ¿sí? Y sobre eso está escrito de que Eretz Israel niknet beisurim, que la tierra de Israel se adquiere con sufrimiento, y lefum tzaragra, y de acuerdo al tzar, de acuerdo al sufrimiento, es más grande la recompensa. El habitar en Eretz Israel es una mitzvah muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente la persona, el primer acto de hacer aliyá o de venir a Eretz Israel es una mitzvah que la persona tiene que hacer algo, tiene que abandonar su tierra, tiene que abandonar su lugar. El que nació aquí, por supuesto, no tiene que abandonar nada porque está viviendo aquí. En las demás mitzvot de la Torah, las cosas es diferentes. O sea, yo para cumplir la mitzvah de tefilín me tengo que poner tefilín. Yo para cumplir la mitzvah de Sukkah, tengo que hacer una Sukkah y entrar dentro de la Sukkah. En la mitzvah de Yishuv Haaretz, el hecho mismo de vivir aquí ya es mitzvah. O sea, yo estoy viviendo aquí, estoy trabajando aquí, estoy haciendo todo en mi vida aquí. No tengo que hacer algo especial para cumplir la mitzvah. La mitzvah se cumple en el hecho mismo de estar viviendo en esta tierra, y eso es algo muy especial, por supuesto. Hay una pregunta interesante. Hay mucha gente que no quiere abandonar el galut, pero hace buenos donativos, ¿sí? Como acto de identidad con la gente que vive en esta tierra, ¿sí? Sabemos de que hay mucha gente que
Bemet ayuda económicamente a nuestra tierra, y eso Bemet es algo muy importante. Y sin ninguna duda que ellos son socios en la mitzvah de Yishuv Haaretz, por lo menos a nivel monetario. ¿Sí? O sea, no la cumplen a nivel físico, habitando aquí, pero la cumplen en el nivel de su apoyo monetario a esta tierra, y eso también lo tenemos que tomar en cuenta. La sociedad en ese caso no le da mérito a ellos como si estuviesen habitando en el campo de apoyo. No, verdad que no es lo mismo, o sea, no es como ayudarle a una persona a estudiar Torah, ¿verdad? Con la cabot que le ayudas a una persona y le das medios económicos para poder estudiar, pero eso no hace de que tú estés estudiando. O sea, se considera una gran mitzvah de que estás apoyando a que se pueda cumplir esa mitzvah. ¿Sí? Ahora, además de la mitzvah general, como dijimos, de habitar en la tierra, también es la mitzvah de ribonut, o sea, de que nosotros seamos aquí los que gobernamos en esta tierra. ¿Sí? Y ya explicamos de que son dos mitzvot diferentes que están conectadas, ¿sí? Una es la mitzvah de que haya un gobierno yehudí en esta tierra, y el otro es de que habitemos aquí. Pero Y a pastora habla alguna coisa que cada 50 anos a terra volta ao governo. eso es otra cosa. Eso es la mitzvah del Yovel. La mitzvah del Yovel dice de que cuando una persona vendió un campo, ¿sí? Entonces, luego de 49 años, cuando llega el año del Yovel, del jubileo, entonces esa tierra, si se sabe que es de esa persona, ¿sí? Y que la adquirió de su padre, y su padre de su padre, y su padre de su padre, hasta Yoshua bin Nun, hasta que se hizo la división de la tierra en tribus, entonces esa tierra regresa a sus dueños. Pero eso es otra cosa. Eso es, Poderia ser aplicado. hoy en día no sabemos cuándo es el Yovel. Hoy en día Não, uma lei parecida para não cair manos de pessoas que não é judío. Como, No, eso es otra cosa. Esa es otra pregunta. Si se le puede vender un campo a un no yehudí en Eretz Israel. Y la respuesta es de que en un principio no. La Torah dice lo tejonem, o sea, no les puedes dar asentamiento en la tierra. ¿Sí? Pero eso es otro tema. Sí, señor Shimon. Ahí, el otro día en este tema teníamos una pequeña discusión. Sí. Mi opinión era que la gente que vive, o sea, Israel está definido en un mapa Sí. conforme nosotros, pero Sí. hay otras zonas que están metidas dentro de Israel como Eilat. Najón. Eilat, yo digo, no, Tiene razón. no la misma de vivir en Eretz Israel. Besada. Tú vives en el país de Israel, pero no en el... Está bien, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, sí, porque por supuesto que está el Estado de Israel como Estado, está la tierra de Israel como la tierra prometida, sí. Teóricamente Eretz Israel en sus límites puede llegar bien arriba, sí, hasta Siria, hasta sigamos arriba, sí, hasta Irak, no, pero ese tema ya es otra cosa. De cualquier manera, volviendo a lo nuestro, en la época del Galut, durante 2000 años, no hubo gobierno yehudí aquí en esta tierra, pero sí hubo yehudim que vivieron en esta tierra. Entonces, ¿esos yehudim no cumplieron la mitzvah de vivir en Eretz Israel? Sí cumplieron la mitzvah. La cumplieron a nivel particular, o sea, nivel de vivir en Eretz Israel, como dijeron Jajamim en el Talmud, y el Rambam lo trae en la Halajá, que la persona tiene que vivir en Eretz Israel a pesar de que es una ciudad que la mayoría de los habitantes de esa ciudad son goim, son obdei kohabim, son idólatras, ¿sí? Y que no viva en un lugar fuera de Eretz Israel a pesar de que la mayoría son yehudim. Así dice el Rambam. Y todo aquel que vive en Eretz Israel es como si tuviera un Dios, y el que vive fuera como si no lo tuviera. Entonces, de esta halajá vemos de que el hecho mismo de habitar en la tierra de Israel, haya o no gobierno yehudí, es mitzvah. Por supuesto, cuando hay gobierno yehudí en la tierra de Israel, la mitzvah adquiere otra categoría, por supuesto, de que nosotros somos los que gobernamos y los que dominamos a esta tierra como corresponde, pero eso no quita el mérito de que durante miles de años que lamentablemente eso no sucedió y hubo Ishuv, hubo asentamiento yehudí en esta tierra, esos yehudim que vivían aquí cumplían la mitzvah, y por eso Bemet durante
muchas épocas vemos de que hubo Yudim que trataron y que se esforzaron para llegar aquí, para vivir aquí, a pesar de que era muy difícil. ¿Sí? Hoy en día, Baruch Hashem, llegar a Eretz Israel, ¿sí? Se toma un avión, 24 horas y estamos aquí. Antes eran viajes de meses, de mucho tiempo que tenían que hacer, y peligroso, y con ladrones y asesinos y quién sabe qué, y enfermedades, y frío y calor, ¿sí? Entonces las cosas eran muy complicadas. Y ahora Baruch Hashem, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿Cuánto te tardó llegar de Argentina aquí? ¿Cuánto? ¿24 horas o 36? ¿Ah? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. ¿Quién? עכשיו. Hay una opinión de los Aharonim que dice que la mitzvah de vivir en Eretz Israel, ¿sí? No es una mitzvah chiyuvit, sino kiyumit. Voy a explicar a qué se refiere esto. O kiyumit, o sea, kiyumit significa de lekayem. O sea, la pregunta es la siguiente. Si yo vivo en Eretz Israel, estoy cumpliendo la mitzvah de vivir en Eretz Israel. La pregunta es si tengo que salir de Chutz La'aretz para venir a vivir a Eretz Israel. Que es otra pregunta. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, hay quienes opinan de que, sí, el Igrot Moshe, el Rav Moshe Feinstein opina de que si yo vivo en Eretz Israel, estoy cumpliendo una mitzvah. Sí, eso se llama, ¿sí? Mitzvah kiyumit. Más de kiyumit, de que anime kayem. Cuando estoy aquí viviendo, estoy cumpliendo la mitzvah. Pero no tengo chiyuv, o sea, pero no tengo obligación de salir de Brooklyn y hacer aliyah a Eretz Israel. ¿Sí? Afilo el Rebbe de Lubavitch dicen de que él nunca vino a Israel. ¿Por qué? Porque él dijo que si venía aquí no tenía ningún permiso de volverse a Estados Unidos. Top. Podemos discutir con eso, pero así así dijo. Allá. Pero, otra vez, volviendo a lo nuestro, la mayoría, ¿sí?, de los poskim, rishonim, aharonim, no se entiende que así sea el cumplimiento de la mitzvah. O sea, la mitzvah no es solamente que si yo vivo aquí hago la mitzvah, pero no tengo obligación de salir de la diáspora para llegar a Eretz Israel, ¿sí?, sino que la mitzvah es de salir de la diáspora y llegar a Eretz Israel. Y si me van a decir, entonces ¿por qué la mayoría de los Yehudim durante todas las épocas no lo hicieron? ¿Por qué la mayoría de los Yehudim en todas las épocas se prefirieron o se quedaron en la diáspora y no hicieron aliyah? También en la época del segundo Bet HaMikdash, sí, con Ezra y Nehemia, cuando vinieron aquí, la mayoría de los Yehudim se quedaron en Babel, se quedaron en las yeshivot de Babel y en los negocios de Babel y no llegaron a Eretz Israel. ¿Sí? Entonces, la respuesta la podemos dividir en dos. Primeramente, en la época del Galut, como dijimos, era muy difícil llegar a Eretz Israel. Sí, era peligroso, Pashut Meod, era peligroso. Entonces, ¿quién quiere ponerse en peligro? Nadie. Y llegar aquí, quién sabe con lo que se va a encontrar. Sí, nosotros sabemos que hoy en día también a veces está un poco peligroso el asunto en Eretz Israel, pero Baruch Hashem, sí, tenemos un ejército y tenemos defensa y tenemos policía y Baruch Hashem podemos defendernos, a pesar de que a veces no es suficiente. Pero antes que uno venía aquí, ¿con quién se encontraba? ¿Con el ejército de Israel? ¿O con la policía de Israel? ¿Con quién se encontraba aquí? Alibaba. ¿Sí? Alibaba, Najón. Y los 40, Entonces, esa gente se consideraba como anusim, como gente que está en una contingencia y por eso no cumplía la mitzvah. ¿Qué? Y a pesar de eso, en el libro Akuzari, Rabbi Yehuda Halevi, ahí cuando platica con el Melech, con el rey de los Kuzarim,
y le habla de la importancia de vivir en Eretz Israel y la mitzvah de Yishuv y de que esta tierra es una tierra especial. Entonces ahí el rey le pregunta no, y entonces si es tan importante, entonces ¿por qué los Yehudim no vienen a Eretz Israel? Entonces Rabbi Yehuda Levi no le queda de otra sino reconocer de que estamos mal, que los Yehudim, ¿sí? Dicen todos los días en la tefilá, que Hashem nos muestre, ¿sí? Que vean nuestros ojos cuando tú regreses a Zion, cuando tú regreses a Eretz Israel. Dice Rabbi Yehuda Levi, eso es como, ¿sí? Como el lorito, ¿sí? El lorito que dice, pero no hace nada. Entonces, lamentablemente, Am Israel un poco está en esa situación. ¿Sí? Los Yehudim que hablan mucho de venir a Eretz Israel, pero de lejos, ¿sí? Pero nunca llegan para acá. Entonces, por eso tenemos que entender de que la mitzvah, al fin y al cabo, es venir aquí, habitar en esta tierra y Bezrat Hashem, que salir adelante aquí. Akshav, hay un tema muy importante que se conecta con la mitzvah de Kibush Haaretz, la conquista de Eretz Israel, habitar en esta tierra, que es el tema de Pikuach Nefesh. Peligroso, es peligroso luchar, es peligroso salir a la guerra, es peligroso tener enemigos por todos lados. Y sabemos de que en la Torá, cuando una persona está en peligro, tiene derecho a transgredir todas las mitzvot de la Torá, menos 3. Menos Avodah Zará, Gilui Arayot y Shfichut Damim. Asesinato, idolatría, adulterio y asesinato. La Torá dice, Bajai Baem, y vivirás en ellas. Y dijeron Jajamim, Velo sheyamut baem, y que no mueras en ellas, en las mitzvot. ¿Quién? Blasfemar el nombre de Hashem no está dentro de las cosas. ¿Ma? Blasfemar el nombre de No. está dentro de No. Entonces dice la Gemara en Masejet Yomá, en el tratado de Yomá, que la persona, si está en una situación de peligro, le da permiso a que transgreda Shabbat, a que transgreda otras mitzvot de la Torá. Y esa es la halajá famosa que dice Pikuach Nefesh Doche Shabbat, que el peligro de la vida, ¿sí?, desplaza el cumplimiento de la mitzvah del Shabbat, y si desplaza el cumplimiento del Shabbat, por supuesto que desplaza otras mitzvot que no son tan importantes como Shabbat. ¿Sí? Y por eso, si el Goy le dice al Yehudí que profana el Shabbat, etc., entonces lo puede hacer en diferentes situaciones. Menos las 3 averot hamurot, menos esas 3, que es que un Goy le dice a un Yehudí, ve y mata a tal persona o te mato a ti, o ve y arrodíllate frente a esta cruz o en esta iglesia, o si no te mato, o si le dice que mantenga relación con una mujer prohibida, o te mato. Entonces en esos 3 casos el Yehudí tiene que entregar su vida, pero en lo demás no. Akshav. Pero todo eso está dicho en mitzvot que tienen que ver con el yahid, con el particular, con el individuo. Pero cuando llegamos a la mitzvah de Yishuv Haaretz, la mitzvah de conquistar la tierra de Israel y habitar en la tierra de Israel, ahí tenemos una prueba contundente de que el concepto de Pikuach Nefesh, de peligro, no es parte, ¿sí?, que permita que esta mitzvah no se cumpla. ¿Por qué? Porque la Torá te dice que tienes que conquistar Eretz Israel. ¿Cómo se conquista Eretz Israel? Saliendo a la guerra. Y en una guerra, ¿qué pasa normalmente? ¿Qué puede llegar a suceder? Que la gente muera. O sea, tú me vas a decir, no, pero va a haber milagros. Nosotros no nos apoyamos en los milagros. Nosotros nos apoyamos en la realidad. Si Hashem nos hace milagros, serán bienvenidos. Pero en el momento que la Torá me ordena luchar para conquistar la tierra, te está diciendo, ponte en peligro. O sea, pon en peligro tu vida para conquistar esta tierra. ¿Cómo puede ser que la Torá me diga poner en peligro mi vida? Haré siempre. La Torá me dice
que puedo transgredir mitzvot y no ponerme en peligro. Entonces, esa es la prueba de que en esta mitzvah el tema del peligro no aplica en este caso. ¿Quién? No, pero hay gente, por desgracia, y no sé, que me gusta discutir muchas veces. Sí. Pero hay gente que no entiende de que yo vivo en un yeshuv al lado de Ramala. No, eso es Pikuach. Yo no, pero tenemos que conquistar la tierra. Pikuach Nefesh es vivir en Brooklyn, en San Pablo, en Panamá y en Buenos Aires. Top, sigamos adelante. Akshav. En Bogotá sí, también. En Cali también. Y en Guayaquil también. Top. Entonces, sí, esta idea la dice el Minhat Chinuch, sí, uno de los comentaristas del Sefer Achinuch, que él dice que queda claro que si la Torah nos ordenó ir y luchar, y bederej hateva, y en forma natural en una guerra la gente muere, eso significa que cuando se habla de la conquista de Eretz Israel y habitar en ella, el concepto de Pikuach Nefesh no se aplica en ese caso. Y Bemet así Am Israel actuó en la época de Yoshua, en la época de David, y cuando se construyó el Bet HaMikdash Hasheini, y luego los Hashmonaim, ¿no? Si los Hashmonaim hubieran dicho de que es Pikuach Nefesh, ¿sí? Regresar la tierra de Israel a nuestro gobierno, entonces ¿por qué salieron a luchar en contra de los Ibanim? ¿Quién les dio permiso? ¿Cómo pueden poner en peligro su vida? Los macabeos, ¿no? Y ahí Vigilal podemos decir de que ellos dijeron que, o sea, ¿qué posibilidades, ¿sí? a nivel normal tenían de poder vencer cuando los griegos eran mucho más y aparentemente tenían más armamento? Pero bueno, vemos aquí de que ellos igual salieron a luchar para entregar su vida, para regresar esta tierra a nuestro poder. Pero aquí, por supuesto, hay que poner una condición a todo esto. Cuando hablamos de salir a luchar, de que en una guerra la gente muere, ¿verdad? La gente muere. ¿Sí? Los soldados, por naturaleza, caen en la guerra. La pregunta es, ¿qué pasa en un caso que tenemos la seguridad? Y Baruch Hashem, hoy en día podríamos decir de que eso casi no existe. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos la seguridad de que salir a la lucha va a provocar una pérdida de la guerra totalmente, o sea, segura? No hay prácticamente duda de que este ejército va a perder la guerra. No tiene ninguna posibilidad de poder vencer en la guerra en contra de su enemigo. Lo que pasó con los macabeos. ¿Ah? Con los macabeos, Bonagit. Dicen de que los macabeos tenían también una muy buena conexión. Táctica de lucha. Aval. Digamos que estaríamos en una situación en la cual el 99,99% de probabilidades es de que si salimos a la guerra, básicamente nos estamos suicidando. Nos estamos suicidando. Sin conexión. Otra vez, saque conexión. Nosotros estamos hablando de Bederej Hateva, en forma natural. No de que Hashem me dijo, ve y sale a la guerra. Zenajón. Pero hoy en día, si yo tengo que luchar en contra de Siria o de Egipto, ¿sí? Arriba no me van a decir si voy a ganar o no voy a ganar. ¿Estamos de acuerdo? No me van a decir. No me van a decir. ¿Ah? Besader. Tenemos buena guerra ya que hemos pasado. Pero las hemos vencido. Pero no era suicidarse. O sea, eran guerras en las cuales había que luchar y había probabilidades de una o de otra cosa. Pero ¿qué pasaría? No sé, imaginemos una situación en la cual, Hazbe Jalila, no tenemos ninguna posibilidad de ganar esa guerra. O sea, es seguro de que nos van a hacer anicos. ¿Ah? Ulay, Mashukase. Pero por él es Israel, hay que salir a luchar. Puede ser que no. Entonces, hay quienes dicen de que ahí ya no. Ahí suicidar, no hay ninguna mitzvah de suicidarse. O sea, hay una mitzvah de luchar en la cual tienes probabilidad de vencer, a pesar de que vayan a morir pocos soldados, muchos soldados, pero hay alguna probabilidad
o gran probabilidad de ganar la guerra. Pero si no hay ninguna probabilidad de que eso suceda, y por supuesto, bueno, eso cómo se decide, ¿no? O sea, los generales, o sea, el gobierno, beseder, pero digamos de que el gobierno o el ejército tienen la información para saber si aquí existe alguna posibilidad de ganar en la guerra o no ganar en la guerra. Entonces, Najón, es un tema que es muy, ¿sí? Que no es claro, pero hay quienes opinan de esa manera. Que normalmente en el tema de la guerra no existe el concepto de pikuach nefesh, salvo en el caso de que digamos de que nos estamos suicidando completamente. ¿Sí? O sea, que no tenemos ninguna probabilidad. Baruch Hashem, podemos decir que hoy en día eso prácticamente no existe. Baruch Hashem, el ejército de Israel es uno de los ejércitos más poderosos que hay en el mundo, en todos los aspectos, también en el tipo de la gente, de los soldados que luchan y que entregan su vida, pero Bezat Hashem, que no necesitamos de esas situaciones. Akshav. Otra cosa importante que sucedió, por supuesto, no vamos ahora a desarrollar demasiado este tema, pero sí lo tenemos que conectar. El 5 de Iyar, en el año Tafshin Het, ¿sí? En el año 48, cuando se declaró la independencia del Estado de Israel, el pueblo de Israel tuvo el mérito, luego de 2000 años, de básicamente salir del Galut y poder volver y cumplir con la mitzvah de Yishuv Haaretz. En el momento que se declara la independencia del Estado, eso implica también de que ahora hay un gobierno Yehudí que tiene la Ribonut, que tiene el gobierno sobre esta tierra. En aquel momento eran parte de las tierras, después las tierras Baruch Hashem crecieron paulatinamente en las diferentes guerras. Y de esa manera se cumplió con lo que dice el Rambam, de que la mitzvah de habitar, de vivir en Eretz Israel, incluye la mitzvah de conquistar la tierra y gobernarla. Sí, eso es lo que dice el Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban. Y eso nos permitió volver a cumplir la mitzvah de Yishuv Haaretz, no solamente a nivel de particulares, que Yehudim viven en esta tierra, sino que vivimos en esta tierra, pero bajo un gobierno Yehudí, que eso ya es otra característica. ¿Qué? Y eso, Bemet, es algo muy interesante, porque también tiene su relevancia en otras halajot. Por ejemplo, hay una halajá que dice que la persona que ve Arei Yehuda, las ciudades de Yehuda, Bechurbanam, en su destrucción, tiene que decir el pasuk Arei Kochecha Yumidbar, las ciudades de tu santidad fueron desérticas, fueron desiertos, y en ese momento tiene que hacer kriya, tiene que rasgar su vestimenta. ¿Sí? Akshav, la pregunta es, ¿qué significa una ciudad que está destruida? Jajamim dijeron, Arroe y Arei Yehuda Bechurbanam, que la ve en su destrucción. ¿Qué significa en su destrucción? Explican los poskim de que si la mayoría de los que viven en esa ciudad son Yehudim, pero el shiltón, pero el gobierno de esa ciudad es de Goim, eso se considera una ciudad en destrucción. Afilu que la mayoría de los habitantes de esa ciudad son Yehudim, pero el shiltón, el gobierno de esa ciudad es de Goim. Y por eso hay que hacer kriya, hay que rasgarse la vestimenta. Pero si es al revés, si la ribonut, si el gobierno es de Yehudim, afilu que la mayoría de los habitantes no son Yehudim en ese lugar, en esa tierra, en Israel, entonces no se consideran destruidas y por eso no se hace kriya. Entonces, eso nos da la pauta de la importancia que tiene lo que llamamos la ribonut, la gobernación de las tierras de Eretz Israel, hasta tal punto de que sí, el señor Shimon habló de Ramala. En Ramala viven todos árabes, pero si es gobierno de Israel, de Yehudim sobre esa tierra,
entonces se considera que no está en destrucción a pesar de que la mayoría o la gran mayoría que viven ahí no son Yudim, sino que son Arabim, son árabes. ¿Sí? Por ese lado también es importante, sí, ese es un tema de que lamentablemente todavía no se ha solucionado por la presión de las naciones del mundo y de Europa y de Estados Unidos, etcétera, sobre los Yishuvim que hay en Yudá y Shomron, que lamentablemente todavía no han sido, sí han sido conquistados, pero todavía no hemos aplicado ¿cómo se dice? O sea, la gobernación sobre esos territorios. ¿Ah? Sí, pero no, o sea, en esos lugares no se aplica la ley exactamente como es la ley de Medinat Israel, del Estado de Israel, porque todavía no son parte, no son por ejemplo como la parte este de Jerusalén o como el Golán, que el Estado de Israel los acogió como parte de este Estado y son parte del gobierno de Israel, ¿sí? Entonces eso es algo que lamentablemente todavía no se ha hecho y que, bueno, esperemos que muy pronto se logre. Y por eso hay muchas personas que a veces cuando hablan de vivir en Eretz Israel y hablan también del Estado, dicen sí, este Estado, Baruch Hashem, ha logrado, tenemos muchas yeshivot y tenemos la posibilidad de cumplir mejor Torah y mitzvot y tenemos más kashrut y tenemos muchas cosas y por eso tenemos que alegrarnos, ¿sí? en este día, en el día de Akamat HaMedina, de la declaración del Estado. Pero el Rav Yehuda Kook decía de que no solamente eso es Vaday, que eso es muy importante, de que no hay lugar donde hay más Torah como aquí en Eretz Israel, y Baruch Hashem el sistema de Kashrut, y Baruch Hashem la educación, y el cumplimiento de Torah y Mitzvot, y muchas cosas. Pero no hay que olvidar también el punto importante, ¿sí? De que el hecho de poder declarar la independencia de este Estado no solamente es lo que ella nos da para poder cumplir Torah y Mitzvot, sino que el mismo hecho de tener aquí esta tierra y poder gobernarla y ser nosotros los que estamos aquí y dirigir lo que sucede aquí, eso también ya es una gran cosa que la tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de esta mitzvah, se nos presentan diferentes casos en los cuales tenemos que ver cómo nosotros actuamos. Una de las preguntas que se dieron, y es una pregunta también muy actual, es de que muchas veces jóvenes quieren hacer aliyá y los padres no quieren. Los padres se niegan. ¿Por qué se niegan? O se niegan porque no quieren que los hijos se separen de ellos y se vayan tan lejos, o porque dicen, no, allá es peligroso, o que dicen muchas cosas, ¿sí? No, después te van a mandar al ejército y no quiero que hagas el ejército, etcétera, etcétera. Cosas que los padres se niegan y no quieren que sus hijos vayan a Israel. Entonces la pregunta es si hay que escucharle a los padres en una cosa así. Sabemos de que hay una mitzvah de kibud av va'em, de respetar al padre y a la madre, y sabemos de que una persona en muchas cosas no se puede negar a lo que solicitan ellos, a lo que ellos solicitan, nuestros padres. En este caso, la solicitud de los padres no sería en contra de una mitzvah de la Torah. Oh, ya fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, ya fe. Entonces, nosotros tenemos que saber una regla de oro en la mitzvah de kibud av va'em. La mitzvah de respetar a los padres nunca puede contradecir una mitzvah de la Torah. Si un padre le dice a su hijo, profana el Shabbat, si un padre le dice a su hijo, roba, si un padre le dice a su hijo, tú vienes a mi casa, aquí no comes kasher, yo te digo que comas aquí y no comas kasher. En todas esas cosas, los padres no tienen ningún derecho de
obligar a sus hijos, y los hijos no tienen ninguna mitzvah de cumplir con lo que dicen sus padres en una situación así. ¿Por qué? Porque lo aprendemos del pasuk. La Torah dice: Ishimo be'aviv tirau be'chavtotai tishmoru ani Hashem. Un hombre a su madre y a su padre debe temer, y mis Shabbatot deberán cumplir. Yo soy Dios. Dicen Jajamim, ¿qué tiene que ver la mitzvah del Shabbat con la mitzvah de respetar al padre y a la madre? Respuesta, que nosotros tenemos que respetar al padre y a la madre en todo, pero en el momento que eso se encuentra con una mitzvah que Hashem dio, como la mitzvah del Shabbat, entonces ahí los padres también tienen que cumplir el Shabbat, no solamente los hijos, los padres también. Entonces los padres no tienen ningún derecho de exigirle a sus hijos que hagan algo que va en contra de la mitzvah, en este caso la del Shabbat, pero el Shabbat es el prototipo, es el ejemplo de todas las mitzvot de la Torah. Pero eso justamente está después. Najón, Bediu. Entonces, no solamente mitzvah de oraita, filo mitzvah de Rabbanán, ¿sí? Le dice el padre al hijo, ¿sabes qué? Mukse es de Jajamim, tú puedes agarrar eso y cargarlo y llevarlo a otro lado, ¿no? Los padres también tienen la mitzvah de escuchar las palabras de los Jajamim, y por eso no le pueden exigir a sus hijos que hagan eso. Entonces, si nosotros decimos que la mitzvah de vivir en Eretz Israel es una mitzvah, entonces el hijo no tiene que escucharle a sus padres en el momento que los padres se niegan y no le quieren permitir hacer aliyá a Eretz Israel, ¿sí? Y por eso el hijo puede ir en contra de la voluntad de sus padres y hacer aliyá, ¿sí? Y más que más, si estamos hablando de esta mitzvah, que ya dijimos que es una mitzvah que vale por todas las mitzvot de la Torah, que neget con la mitzvot, ¿cómo van? No hay que ir a la guerra, ¿sí? No hay que luchar en contra de los padres, hay que tratar de convencerlos y de decirles, mira, yo voy a un buen lugar y es una mitzvah y no se van a arrepentir y Bezrat Hashem les voy a traer muy buenas cosas, ¿sí? Y entonces no hay que ir por el camino duro, por el camino fuerte. Pero si se llega a una instancia en la cual los padres se siguen negando y no quieren y el hijo está decidido y hacer aliyá y venir a vivir aquí a Eretz Israel, alguno de los lugares donde aparentemente son un poquitito más peligrosos que otros lugares, tiene todo el derecho y no tiene que escuchar lo que sus padres le solicitan. Una familia jasídica 100% cumplidores de la Torah. Sí. Brooklyn, por ejemplo, y ella dijo, dice, mira papá, yo no voy a vivir aquí, no me Sí. gusta vivir aquí, es un mundo de goy, ¿Qué? continuamente no voy a vivir a Israel. Uh-huh. Eso sí, no voy a hacer servicio militar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Ese es otro tema que hay que tratar. Ese es otro tema, ¿sí? El tema del ejército. Vamos a hablar de eso también. Pero todavía no. Allá. La misma halajá, también famosa, que aparece en el Rambam y en el Shulchan Aruch, es cuando hay una discusión entre la pareja, dónde quieren vivir, ¿sí? Entonces, en forma general, cuando están viviendo en un lugar, una parte no puede exigirle a la otra mudarse, ¿sí? Y obligarlo a mudarse. ¿Por qué? Porque sabemos que las mudanzas no son fáciles y requieren de mucho esfuerzo y apartarse de la gente y de la familia, de los conocidos. Y por eso, según la halajá, uno de los dos de la pareja no puede obligar, ¿sí?, a su cónyuge a dejar su lugar de vida, donde están viviendo, donde están habitando, donde eso puede mermar también en el nivel de vida o en la parnasá y demás. Pero si ellos viven en un lugar donde la mayoría son goim, donde no hay comunidad judía o hay muy pequeña, ¿sí? Entonces ahí sí, según la halajá, se puede exigirle una parte a la otra de que no, yo quiero ir a vivir a un lugar donde hay un shuv yehudí, donde hay más yehudim, donde hay escuela yehudí, donde hay kashrut, donde hay bet knesset, normal. Entonces eso sí se puede exigir.
Pero, eso es cuando estamos hablando entre dos lugares, o de Chutz Laaretz, o de la diáspora, o que los dos son de Eretz Israel. ¿Sí? Si yo tengo que mudarme de Brooklyn a Panamá, o de Panamá a Brooklyn, entonces ahí depende de que en el lugar a donde yo me quiero mudar hay una Keilah más fuerte, hay más judaísmo y demás. Entonces de eso va a depender si se puede exigir o no. O en Eretz Israel también, yo quiero mudarme, no sé, de una ciudad a otra ciudad, en la otra ciudad hay una Keilah más fuerte, hay más hay yeshiva, hay Bet Knesset, etcétera, etcétera. Pero, si estamos hablando de Chutz Laaretz y Eretz Israel, ahí las cosas ya son diferentes. Si una persona está viviendo en el lugar más religioso que hay en la diáspora, sí, por eso dije Brooklyn, y se quiere venir a vivir, no sé, a una ciudad donde la mayoría ahí no son gente religiosa, filo hay muchos no yudim en Israel. Según la halajá, sí, no importa si es el hombre o la mujer que toma la iniciativa y le dice, yo quiero hacer aliyá a Israel. Y el esposo le dice a su esposa, ¿a dónde? A Brooklyn de Eretz Israel. No, yo quiero ir a, no sé, a una ciudad donde, sí, Bekoshi viven ahí gente religiosa, pero yo quiero estar ahí. Entonces, según la halajá, el que tiene razón es el que quiere ser aliyá. Esa es la halajá. ¿Sí? ¿Se pone de acuerdo de divorcio? ¿Existe divorcio? ¿Divorcio? ¿Qué? Puede exigir divorcio. ¿Sí? No, el hombre a la mujer o la mujer al hombre. ¿Qué? Pero venir para perder nivel religioso. Yo no digo que es lógico hacer algo así. No es lógico, pero Malasot, esa es la halajá. La halajá es de que venir a vivir a Eretz Israel es mitzvah, no importa en dónde. ¿Sí? Y como va, la persona cuando viene a Eretz Israel tiene que tratar de venir a vivir a un lugar donde sabe de que va a poder mantener su yadut, su judaísmo como corresponde. ¿Sí? Pero en la halajá queda claro de que vivir en Eretz Israel es mitzvah y vivir en la diáspora no. Por lo tanto, cada uno de la pareja tiene derecho a exigirle y obligarle a su pareja a venir a vivir a Eretz Israel. Y si no está de acuerdo, según la halajá, tendría derecho a filo hasta solicitar divorcio. Otra vez, nosotros, la Torá y los Jajamim no quieren actuar en forma violenta. Nosotros no queremos violencia de separar padres de hijos o de parejas. Pero aquí lo que se nos está dando es la pauta de entender la importancia de esta mitzvah. Que la halajá está dispuesta a provocar la separación de un hijo de su padre o de una pareja por el hecho de querer cumplir la mitzvah de vivir a de venir a vivir a Eretz Israel. Hasta tal punto es importante esta mitzvah. Después, y con eso tenemos que ir terminando, Bezat Hashem, vamos a verlo la próxima semana. Los que nosotros, Baruch Hashem, tenemos el zehut de vivir aquí en Eretz Israel, sí, a veces vemos propagandas de paseos a Palmas, de paseos a Ecuador y de paseos a España y a Chile y a Argentina y a Sudamérica y a Europa. Entonces la pregunta es si le podemos hacer caso a esas propagandas de salir a pasear a Chutz Laaretz, o en el momento que entraste aquí, ya te las tienes que aguantar, ¿sí? Te tienes que quedar aquí y no puedes salir. O que hay condiciones o hay ciertas situaciones en las cuales sí se puede salir de Eretz Israel a Chutz Laaretz. Eso lo vamos a ver la próxima vez.